Niños, vuestro paso por la vida fue efímero, pero vuestro recuerdo será eterno. A muy temprana edad os sorprendió la muerte, pero con vuestra inmolación obtuviste la inmortalidad de los mártires. El 1 de agosto de 1939, un grupo de 25 niños y adolescentes que pertenecían a una asociación cristiana viajaba desde la ciudad de Chihuahua rumbo al Parque Nacional Cumbres de Majalca, donde iban a instalar un campamento. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a su podcast Ya se murió Benjamín. El día de hoy les traemos un episodio muy especial porque es un episodio local. Y bueno, pues vamos a comenzar porque últimamente nos vamos con las introducciones muy largas. Les recordamos que tenemos redes sociales, nos pueden seguir en Facebook, Instagram y Twitter como Ya se murió Benjamín-podcast. César, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y tú? Como bien mencionas, vamos a entrar de lleno pronto en el tema para no alargarnos con las introducciones y distraernos del tema de cada uno de los capítulos. Como mencionas, vamos a tocar hoy un caso local de aquí de la ciudad de Chihuahua. Es un caso muy conocido aquí en Chihuahua. Igual para la gente que nos escucha aquí en la ciudad o en el estado, pues traemos un poquito de información para ampliar y poner en contexto todo el tema, y la gente que está fuera del estado o en otros países pues conozcan también un poco de este caso que pasó hace 81 años, se acaban de cumplir. De hecho, si nos siguen en redes sociales, vieron una historia que subimos hace unos días donde les contábamos que íbamos pasando por ese lugar y que pronto les haríamos un episodio. Pues bueno, estamos cumpliendo nuestra palabra muy pronto. Pues sí, como bien menciona Lupita, hace unos días pasamos por ahí. Ahorita pues vamos a platicar un poquito más de lleno y darles un poco más de datos e información de lo que sucedió, ¿no? De esta triste historia. No tiene que ver con asesinatos, pero desafortunadamente pues sí con muertes. Como siempre. Como siempre. Ya es que la muerte es aquí nuestro pan de cada día. Nos deberíamos de llamar algo así, ¿no? Bueno, pues sí, ya se murió. Creo que te hice un balazo en el pie. Sí, tienes razón. Sí. Ay, no, pero bueno. ¿De qué nos vas a hablar, César? Como mencionamos en la introducción, el día de hoy, el episodio se llama Las 7 cabecitas. Es el título que le pusimos al capítulo, porque hace el nombre recuerda un accidente fatal que sucedió a las afueras de aquí de la ciudad de Chihuahua hace 81 años. Para ser exactos, como decíamos en la introducción, el 1 de agosto de 1939. ¿Y cómo pasó esto? Pues hay una organización cristiana, una institución educativa que hasta el día de hoy tiene bastante renombre aquí en Chihuahua, que es la UAY. Está vigente todavía. La UAY o la YMCM, como se le conoce aquí en la capital. Es una escuela de prestigio, es una escuela que todavía hasta el día de hoy pues continúa con su misión, ¿no? de educar. Entonces... ¿Es una escuela de paga? Sí. Ah, ok. Es una asociación cristiana. No sé por qué tenía la idea como que era un orfanato o algo así. No. Entonces, en esta institución, en una ocasión, pues acordó ir y llevar a los jóvenes o algunos de los adolescentes a un campamento en Majalca. Majalca, para los que no son de aquí del estado de Chihuahua, está a las afueras de la ciudad, está aproximadamente unos 35, 40 kilómetros, yo creo, de aquí de la capital. Realmente es un punto bastante cercano, pero tiene la particularidad que pues, Chihuahua, como todos los que vivimos aquí sabemos, la capital, pues está en la que es prácticamente el desierto o en la zona árida del estado, y Majalca, que está aquí a 30, 35 kilómetros, 40 máximo, pues es una sierra, ya tiene pinos, tiene montañas, tiene incluso arroyos muy bonitos, cascadas, caídas de agua. De hecho, la gente va a correr y a sí, hacer los fines de semana la gente acostumbra a ir porque, pues a pesar de que está muy cerca, contrasta mucho, te da un clima y un paisaje muy distinto al que tenemos aquí en la ciudad. Y está pues aquí a media hora llegas. Voy a tener que llevarte un día. Yo nunca he ido, o sea, sí lo he escuchado nombrar. Está muy bonito. Porque, te digo, he visto que hacen carreras y que van y corren para allá, incluso motos.
y así cositas. Entonces sí he escuchado, pero nunca he Sí, ido. y pues realmente como está muy cerca es muy accesible. El único problema, perdón, lo que lo dificulta un poco es que ya llegando a lo que es Majal, cuando empiezas a subir ya un poquito la montaña, el camino de una parte de terracería pues está un poquito complicada. Entonces no cualquier vehículo puede llegar tan fácilmente, pero sin problema cualquier carro puede entrar con las debidas precauciones, sobre todo si no es época de lluvias, porque en época de lluvias pues se complica más por la lluvia, los arroyos, los deslaves y eso sí es un poquito más complicado, pero no es tan difícil. Pero Muy bueno, bien. eso fue un pre que no tenía tanto que ver con el caso. Entonces, estos jóvenes de esta escuela, pues un fin de semana, pues organizaron un campamento, iban a ir de campamento a realizar labor de esparcimiento, no sé, convivir a lo mejor fuera del ambiente de la escuela, pasar un rato a gusto. Entonces iban 25 estudiantes y aproximadamente a las 5 de la tarde, al llegar al kilómetro 21, en la que paradójicamente, fíjate, eso es muy interesante, era conocida como la curva del muerto, dentro del tramo conocido como las curvas del Perico, que fue donde pasamos la vez hace unos días. Un camión de volteo, un dompe, que venía en el sentido, venía de frente, derrapó y se impactó contra el camión de redilas en el que se transportaban los jóvenes, o en el que iban los jóvenes. ¿Apenas iban al campamento? Sí. ¿Al campamento, perdón? ¿O ya venían de regreso? No, iban saliendo de Chihuahua con rumbo a Majalca, y en las curvas del Perico, que es una zona de curvas aquí a las afueras de la ciudad, fue cuando este camión, este dompe, perdió el control y golpeó la camioneta de redilas en la que iban estos jóvenes. No iba un camión, los niños no iban en un camión, iban en... No, era una camioneta descubierta con redilas en la que iban en la parte, como de atrás. Como las que utilizan para transportar ganado ahorita en la actualidad. Exacto, algo así. Pensé que siempre había, es que he vivido engañada, yo pensé que era un camión así escolar. Fíjate que hay muchas versiones del accidente, ahorita al final te las cuento, donde hay muchas historias que no tienen que ver con la realidad, que se han distorsionado, y esa es una de ellas, que iban en un camión, y ahí al final les cuento cuáles son. Sí, pues incluso como chismes más bien, ¿no? Incluso como yo conocí la historia, fue diferente a como realmente pasó, y muchísima gente cree lo que ahorita te voy a comentar. Okay. Pero bueno, entonces las 5 de la tarde iban precisamente en esa curva que se llamaba, y se sigue llamando la curva del muerto, donde sucedió el accidente. Entonces, es que sí está feita sí, es complicada esa zona. En la actualidad, esa zona forma parte de la carretera libre a Ciudad Juárez, que es lo que se conoce como las curvas del Perico. Si vemos cómo está la carretera por la salida directo a lo que es Ciudad Juárez, hay una caseta de cobro aquí a 30-40 kilómetros, y esta carretera lo que hace prácticamente es darle la vuelta a la caseta. Entonces la carretera como que rodea un poco por una zona un poco montañosa, tiene unas curvas y te ahorras los 80-90 pesos que cuesta la caseta. Por eso al día de hoy es muy transitada, sobre todo por camiones de carga. Sí, a veces ese día cuántos camiones así nos topamos, sí, tanto de venida como de ida, o sea, hay muchísimos camiones de trailers y eso. Entonces eso la vuelve al día de hoy peligrosa, porque la zona tiene curvas y tiene tráfico de muchos camiones de carga y camiones de ese tipo. Y si te acuerdas, por ahí por la carretera, pues hay muchas más cruces donde ha habido accidentes a lo largo de los años, sí, precisamente por la peligrosidad de esa zona. Pues bueno, volviendo al accidente, las primeras versiones, pues obviamente era confusión, eran muchísimas las versiones que había. En un inicio se decía que el impacto había sido de frente, pero la versión oficial, una vez que ya concluyeron las investigaciones, fue que el dompe alcanzó la parte trasera del camión, arrancándole la redila y arrastrando a la mayor parte de los viajantes, a los que se dice que con la caja que traía encima, el dompe había lesionado brutalmente a los niños que fallecieron. Entonces, una vez que pasó esto, 3 de ellos murieron al instante, y 4 más, cuando eran trasladados a la ciudad de Chihuahua, fueron 7 en total. Fueron 7 en total, 3 ahí en el lugar de manera prácticamente instantánea, y otros 4 hacia la ciudad. Y aquí quiero hacer un alto para mencionar, la mayoría de la gente piensa o cree, y incluso cuando yo escuché la historia por primera vez, que fueron prácticamente degollados. Sí, por el tema ese de que tienen su monumento de las 7 cabecitas. Sí. Yo también, y porque la historia que yo había escuchado era que iban en un camión y que iban sacando la cabecita a los niños, y otro que pasó se las arrancó. Esa era la historia que yo conocía. De hecho, esa fue la primera vez que yo escuché la historia cuando era muy niño. Recuerdo que incluso nos las contó una maestra, la maestra Mari de allá del rancho, probablemente la recuerdas. Mariela. Mari. La mamá de Dieguito, en la escuela de Jerusalén. Sí, recuerdo. Ella, íbamos en un viaje, fíjate, en la primaria,
Íbamos en un Sí. viaje de fin de año a las ruinas de Paquimenca, esas grandes. Ajá. Y veníamos en el autobús precisamente, pues todos los niños de la escuela. Y no recuerdo si ella o ahí en la versión o el chofer incluso que nos traía comentó la historia cuando pasamos por aquí, por la ciudad. No, Sí. no pasamos por ahí, por el monumento, pero nos decían que iban los niños y que habían sacado la cabeza hacia afuera, que había pasado otro vehículo y que los había prácticamente decapitado. Incluso cuando me contaban la historia por primera vez, me decían que la maestra que los acompañaba, porque era una maestra, lo cual no es cierto, había muerto de un infarto de la impresión para ver los cuerpos dentro del camión sin las cabezas, cosa que es completamente falsa. Sí, porque de hecho esa historia siempre que viajaba uno en camión, Sí. Te la contaban como para asustarte de que no fueras a sacar la cabeza O los brazos. no sé, o por la situación de que eran estudiantes y los llevaban de la escuela. No, y es que desafortunadamente sí ha habido muchos accidentes, tanto carretera como dentro de las ciudades, de que sacan la cabeza, sacan algún brazo de los vehículos en movimiento, y pues es peligroso, va a ser movimiento, puede haber cualquier otro impacto. Pero bueno, entonces realmente no fueron decapitados por completo. Sin embargo, de los 3 que fallecieron, uno de ellos, parte de las tablas de las redilas y de lo del dompe, se le perforaron lo que fue el cráneo y la cabeza, y los otros 2 tuvieron heridas muy fuertes en el cuello. No fueron decapitados. Por los que murieron inmediato. No se les separó la cabeza del cuerpo, pero sí lesiones muy, muy graves en el cuello, que fue lo que les causó la muerte. Los otros 4, pues golpes en todo el cuerpo, incluyendo el cuello, y fallecieron en camino, pero pues de ahí se derivó, yo creo que de ahí creció la versión. Con el paso de los años esa versión. Es que es muy peligroso que fueran, pues como quien dice, al aire libre, aunque la camioneta llevara redilas o rejas como de protección, de todos modos iban prácticamente al aire libre. Imagínate. Exacto. Pues el impacto con el otro camión que era más grande y más cerrado, pues obviamente era fatídico lo que iba a pasar. Sí, además este camión perdió los frenos. Si recuerdas, el camión venía bajando esa parte donde está la curva esa del muerto, empieza una cuesta. Entonces ellos iban rumbo saliendo de la ciudad y el camión venía entrando a la ciudad. Entonces de hacia afuera hacia adentro de la ciudad estaba una bajada muy pronunciada. Sin frenos pues venía una muy alta velocidad. Sí, muy recio. Es correcto. Bueno, entonces obviamente en aquellos momentos cuando pasó el accidente pues todo se convirtió en un caos y confusión, y pues no había, pues ahí entre los niños y los maestros pues fue un caos por completo. Afortunadamente pasó el señor Pedro Terrazas y un comerciante de Flores Magón, fueron los primeros que llegaron a la zona del accidente y en sus vehículos empezaron a trasladar a los lesionados a la ciudad de Chihuahua, a los hospitales. ¿Hay información de, aparte de los niños, quiénes más iban? Sí, ahorita llegó esa, sí. Okay. Va el chofer, va la maestra, van todos ellos, ahorita vamos a Entonces sucede el impacto y ahí están todos los cuerpos en lo que llegan estas personas que tú mencionas, o sea, no hubo nadie más que... No sé, le llamó a nadie, venía el chofer de, obviamente, en la escena, pues están todos los que iban en el vehículo con los niños, y viene el chofer del dompe, y posteriormente llegan estos 2 señores, que empiezan a llevarse los primeros heridos a Chihuahua, a traerlos al hospital, y pues conforme van llegando más vehículos, pues poco a poco van ayudando, y estas mismas 2 personas son las primeras que dan parte de la autoridad también. Una vez que salen de ahí de la zona, está relativamente cerca de la ciudad. No hay señal, ni me supongo que en aquel tiempo ni menos. Teléfono. Pero hoy en la actualidad, el otro día que te diste cuenta, en esa zona en particular, como está en una parte baja, corta por completo la comunicación. Evidentemente, hace 81 años, pues ni siquiera había antenas de telefonía celular. Entonces, pues era... O sea, estaba complicadísimo con la comunicación. Era directamente trasladarse hasta acá y dar aviso. Sí, incluso estuve checando una entrevista que fue este año con un ex profesor de la escuela en el homenaje que hicieron precisamente este año, donde él menciona que la población de la ciudad era de 51,000 personas. Ese dato no lo verifiqué, pero eso es lo que él menciona, que era la población, 51,000 personas. Pues realmente es muy poca gente comparada con el 1,000,000 de habitantes aproximado que tiene al día de hoy la ciudad. Estaba muy pequeña la ciudad, y también menciona él que como era muy pequeña, pues una vez que se dio aviso, pues toda la ciudad entró como que en shock, y sobre todo las familias y lo que había pasado. Es algo muy impactante. Porque por la radio empezaron a pasar la información, en las estaciones de radio pues empezaron a avisar lo que había sucedido. No por teléfono ni nada de ese tipo, era únicamente a través de la radio. Okay. Entonces, bueno, pues obviamente pasaron estos señores que los recogieron a los heridos y informaron a las autoridades lo que había sucedido. Y las personas que perdieron la vida, o las 7 personas que perecieron en el accidente,
eran Venancio Gabriel Gardea, de 14 años, Armando Gutiérrez Valderrama y Jorge Giacomán, de 13, Luis Daniel Díaz y Teodoro Faulquer, de 11, Alberto Méndez Peña y Horacio Brondo Valdés, de 10 años. Fíjate que yo también ahí tenía otro concepto equivocado, porque yo pensé que eran niños más chiquitos, pero pues realmente ya estaban en la, pues como de niño adolescente. Niño adolescente, sí. Creo que incluso yo en su momento me habían dicho que eran niños de kinder. Porque yo como que las figuras que están en lo del monumento se ven caritas así como de niños muy chiquitos. Sí, tienen un promedio de los 10 años más o menos. Bueno, ¿no? sí, igual pues ya hace también tiempo atrás, realmente no sabemos cómo lucían. Sí, pues ya pasaron 80 años. De hecho, en las fotos que estabas buscando ahorita se ven las fotos supuestamente las fotos originales de ellos, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces, de acuerdo a todos los archivos periodísticos y la investigación, el conductor del Dompe era Encarnación Espinosa, quien declaró a las autoridades y a la prensa que a su vehículo le fallaban los frenos, pero que por falta de dinero no había podido arreglarlo y que aún así tenía que salir a trabajar. O sea, él estaba consciente de que su vehículo tenía un problema. Eso dice, eso lo consulté en varios periódicos del momento y en varios registros históricos del accidente y todos dicen lo mismo, que el señor, eso fue lo que declaró. O sea, él sí quedó vivo, él no se vio el señor afectado. No tuvo afectación. Porque el Dompe pasó y el impacto fue con la parte trasera del Dompe, impactó la parte trasera de la camioneta. Entonces, el señor, al ser el chofer, pues ya había pasado la zona del impacto, nada más la parte trasera de su vehículo arrasó con la parte trasera de donde iban los niños. Pero qué terrible, ¿no? Qué remordimiento de conciencia. Fíjate que debe de sentir que sabía que su automóvil estaba mal, bueno, su Dompe estaba mal, y aún así pues la necesidad lo hacía, porque no solo pues en esta ocasión tocó que fueron los niños los afectados, pero no solo él iba en conciencia de que podía causar un accidente, sino pues que él podía perder la vida, ¿no? Porque si tú sales en tu carro y sabes que no tiene frenos, pues no, pues ni siquiera piensas en los demás, tú eres el primero que te pones en riesgo, eso es una realidad. No sé si el señor tuvo algún tipo de implicación legal o algo, eso sí, la verdad no lo investigué, no sé, y sería bueno echarle un ojo porque no sé si habrá tenido alguna consecuencia legal por la omisión. Pues probablemente. O sea, sí, definitivamente, ¿no? El accidente pues no lo ocasionó con alevosía, pero pues algún tipo de responsabilidad por conducir el vehículo en esas condiciones. Sí, porque, o sea, así como fueron esos niños, pudo haber sido otra familia, pudo haber sido otra persona, el mismo, pues causó un accidente realmente grande, porque fueron 7 muertes. Así es. Bueno, pues del resto de los pasajeros, 9 resultaron heridos. Entre ellos el profesor que los acompañaba, que era Francisco Valderrama, que era el que coordinaba la excursión. Entonces, te digo, nada más 9 resultaron heridos. Obviamente los trasladaron a la ciudad, unos gravemente, otros con lesiones menores, pero que también pues tenían que ser atendidas. Y pues poco a poco los fue trasladando la gente que fue llegando al lugar a la ciudad de Chihuahua. ¿No iban padres de familia? No. Ay, no, qué terrible. Dentro de los 9 que restan, los 9 restantes que no sufrieron ni un solo rasguño, fíjate, hubo algunos de ellos que ni siquiera tuvieron ningún tipo de consecuencia, afortunadamente. Se encontraba Alberto Contreras, que vamos ahorita a hablar un poquito de este señor, quien al día de hoy es reconocido como el único sobreviviente, ya que los demás con el paso del tiempo pues han ido falleciendo, porque pues, ya hace 81 años de esa fecha. Los niños tenían 10, 14 años, pues estamos hablando de que esas personas tienen ya más de 90 años. Y nada más, al día de hoy este señor es el que sobrevive. Y este señor, mira, don Alberto dice textualmente: después del golpe, vi el tiradero de niños llorando, sangrando, gritando, revuelto con sangre y harina y todo lo que llevábamos. Alcancé a ver el pedazo del camión que se llevó. Eso es parte de la declaración de este señor. A don Alberto, al día de hoy se le conoce como el Ronco. Es famoso aquí en la ciudad porque siempre fue amante de la tauromaquia y pues casi siempre se ha dedicado a esto de la tauromaquia, como te decía. Disculpando mi ignorancia, pero ¿qué es la tauromaquia? Las peleas de toros, todo lo relacionado con los toros. Entonces, y incluso a él se le conoce como el Ronco, así es como se le dice en la actualidad porque tiene un tono de voz muy ronca, muy peculiar. Pero, sí. O sea, ¿él se dedicaba a peleas de toros o solamente le gustaba? No, se estaba metido en ese ambiente, en todo lo relacionado con eso.
Entonces, don Alberto, a sus 90 años, él dice que recuerda perfectamente todo lo que sucedió, a pesar de que en ese momento tenía únicamente 14 años. Y fíjate lo que él dice, y está interesante la entrevista que le hicieron porque hay por ahí algunos videos, dice que sobrevivió gracias a un chiste. Porque dice el señor... El chistosito, no era el graciosito. De hecho, sí. Yo creo que sí, porque lo que menciona es tal cual. Esto, mira. Dice, mi madre me contaba un chiste tonto e inocente. Decía que en todos los pueblos siempre había un loquito. Y que un señor un día iba arreando unas vacas y una vaca pues se salió del grupo de vacas y el loquito estaba parado ahí cerca. Y el señor le gritó al muchacho, muchacho, espántame esa vaca para que regrese junto con las otras. Y el loquito le dijo a la vaca, oye vaca, se te murió tu mamá. Y esa era la historia que le contaba la mamá. La mamá se la contaba a él. Ah, ok. Y luego don Alberto, en esos entonces el niño Alberto, pues precisamente les iba contando esa historia a los niños. Y aparte de que se las iba contando, obviamente pues en esa zona allá afuera de la ciudad, que la ciudad estaba mucho más pequeña de lo que está ahorita, pues empiezas a ver vacas, empiezas a ver ganado ya en las afueras. Uh-huh. Y cada vez que veían una vaca iban jugando y le iban gritando, mira Alberto, es una vaca, ven, grítale. Y le gritaban a las vacas o a los becerros, oye vaca, se te murió tu mamá. Pues jugando, ¿no? Haciendo alusión a lo que le habían contado. Entonces, fíjate aquí lo interesante que dice don Alberto. Yo iba justamente en la parte del camión donde fue el golpe. Pero como en ese momento ya vienen jugando con eso de la vaca, le vieron una vaca más adelante y Alberto se levantó corriendo a gritarle a la vaca, oye vaca, se te murió tu mamá. Cuando él se levantó y lo narra, al momento que corrió a gritarle, en ese momento exacto fue el impacto del dompe. Pero él no estaba en su lugar. En su lugar cuando fue el impacto y por eso se salvó. Él quedó completamente ileso. Bueno, pues por fortuna del chiste que le contaba por ser chistosito, como dice él. Y continúa don Alberto diciendo, no pasó ni un minuto. Cuando al ver todo el accidente, pensé en que vendrían más carros y podrían ocasionar una tragedia mayor. Me levanté y corrí a la curva con la bandera de la escuela, la cual nunca solté, y efectivamente venía un carro. Lo paré y le dije lo que había pasado, y así fue como los primeros carros empezaron a trasladar a los heridos. Entonces, pues él se fue hacia adelante a prevenir porque estaba en la curva, pues no era visible el accidente. Oye, y que bien por parte de él que a pesar de ser un adolescente, un jovencito, pues reaccionó haya muy bien. Tenido la madurez de reaccionar de esa manera, porque yo me supongo que yo al vivir una situación así, con una situación tan impactante, yo creo que te quedas en shock y no sabes ni qué hacer, ¿no? O sea, te has de quedar inmovilizado pues totalmente. Sabe, el cuerpo ahí inyecta adrenalina y te hace reaccionar. Afortunadamente tenemos mecanismos de defensa. Qué bueno que supo reaccionar. Sí, reaccionó muy bien. Hay gente que se queda congelada, como tú dices. Sí. Pero pues afortunadamente él reaccionó bien porque pudiese haber pasado a consecuencias mayores o a un número mayor de víctimas si otro carro llega y se impacta ahí con los que ya estaban ahí en el lugar del accidente. Entonces dice don Alberto que lo que más recuerda de cuando llegaron aquí a Chihuahua fue que en la noche cuando llegaron a la escuela, lo primero que vio la cara de su hermana. Y ahí está, ya se sabía la noticia, ya habían el radio anunciado, ya mucha gente sabía, pues empezaron a congregarse en la escuela porque pues todos los familiares ni siquiera tenían la certeza de quiénes habían muerto, quiénes no. Sí, qué angustia. Entonces conforme iban llegando, pues ahí buscando, viene mi hijo, no viene, qué le pasó, cómo está, todo eso. Pues dice que era un completo caos ahí en la escuela conforme llegaban, porque estaba llena de todos los familiares y te digo, pues ya la radio había avisado de lo que había pasado. Se supo la tragedia muy, muy rápido. Entonces, al día siguiente fueron los funerales de los 7 niños, bueno, de 6 de ellos, porque uno de ellos fue llevado creo que a Phoenix o a Estados Unidos, porque la familia decidió hacer el cuerpo allá, pero los otros 6 fueron enterrados aquí en el Panteón de Dolores, precisamente ese cementerio del que subimos ahí las fotografías. ¿Y fueron sepultados juntos? Fíjate que eso sí, no sé. Ahora que lo mencionas, estaría padre en nuestro próximo tour que tenemos pendiente al cementerio, ver dónde están las tumbas de esos 6 niños. Sí, porque probablemente por lo popular que es esta historia, deben de tener, a lo mejor están juntas, a lo mejor les llevan, o sea, a lo mejor les arreglaron sus tumbas de alguna manera en especial. Sí, porque lo que sí menciona don Alberto, que recuerda muy bien, que dice prácticamente toda la ciudad fue al funeral, que fue muchísima gente y que las 6 carrozas partieron
juntas encabezando la procesión y muchísima gente detrás de las carrozas rumbo al cementerio. Pues es que realmente fue un caso muy impactante y luego si eran de una escuela pues de paga, a lo mejor era gente de la alta sociedad y obviamente tenían muchos conocidos y amistades y más si se comunicó por radio y que toda la gente, pues es que sí, yo creo que en esas tragedias y más cuando son niños, adolescentes, pues te sumas al dolor, conozcas o no conozcas a la gente independientemente, porque es una tragedia verdaderamente. Fue algo muy, muy fuerte. Y concluye don Alberto esta entrevista que le hicieron diciendo: yo no tuve ni un solo rasguño, pero recuerdo que después del descontrol vi a Armando, quien era sobrino del profesor Valderrama. Él estaba totalmente destruido. Tenía enterradas astillas de las redilas en la cabeza. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Me di cuenta de que estaba muerto porque su piel ya estaba completamente amarilla. Don Alberto ya continuó su vida después de algunos cuantos días y de tiempo, pues siguió asistiendo a la universidad, a pesar de haber perdido a su mejor amigo Venancio Gardea, que era también uno de los que perdieron la vida, y menciona que ya tiempo después volvieron a un campamento a Majalca, pero ya acompañados de algunos de sus padres de familia. Obviamente, pues la escuela siguió con sus actividades normales, ¿no? Pues, eso fue nada más es una tragedia muy... Desafortunadamente, como dice el dicho, el muerto al pozo y el vivo al gozo. Es desafortunadamente así. Sí, porque pues la vida tiene que continuar, pero pues sí son tragedias como este señor que a pesar de que ya tiene muchos años, ya está viejito, le han de seguir preguntando referente a eso. O sea, él debe de seguir platicando porque es una historia que se quedó para contar, más por lo popular que fue, que hay el monumento y que esta historia, pues incluso a nosotros nos la contaban de muy niños. A pesar de que vivíamos en un pueblo lejano de lo que es aquí Chihuahua, o sea, nosotros no crecimos aquí en la ciudad y de todos modos sabíamos la historia. Sí, ahora la gente de aquí pues la debe conocer muchísimo más o se las cuentan mucho más, o bueno, quién sabe, a veces no. Pues sí. Pero ya como que los niños de ahora son un poquito más desapegados de ese tipo de historias y cosas. Historias y de cuentos que le contaban, vaya la redundancia a uno, pero bueno, quién sabe. Pero bueno, y como dices, ahí en la curva pues hay un monumento que fue el que visitamos el otro día. El otro día se erigió ahí un monumento. Y ese monumento comúnmente llamado como las 7 cabecitas, porque incluso así dice la parte del monumento, está en el monumento en la parte de abajo dice las 7 cabecitas. Y literal son 7 cabecitas. Sí. Fue inaugurado el 26 de mayo de 1940, con 2 propósitos. El de recordar a los jóvenes caídos aquel 1 de agosto y el de recordarle a todas las personas que pasan por ese lugar que deben respetar la vida y que puede ser un gran peligro no manejar adecuadamente por esa carretera, en especial por esa zona de curvas. Y don Alberto comenta también, cuando se lo entrevistaron, que se le hizo muy pertinente, ya que en ese momento fue uno de los monumentos más famosos de la ciudad. Y que las cabecitas, según lo que dice don Alberto, lucen idénticas a los niños fallecidos. Para los que no conocen el monumento, pues ahí les vamos a poner unas fotografías para que lo vean. De hecho, yo lo conozco así de pasada y en fotos, pero así de ir yo a pararme y verlo. Pero es que el otro día no quisiste llegar. No, ya era muy noche, qué miedo. Sí, pues sí. Ya era muy tarde. Pero sí me gustaría ir. Verlo en día. Sí, pues el monumento es como una pared grande, tiene como un basamento, una plataforma donde dice abajo las 7 cabecitas, luego al fondo del monumento tiene una pared alta, como con un diseño y hay unas onditas y unos círculos. ¿Lo está así como así, no? No, está recto. Y en la parte, digamos el centro del monumento es que en la pared principal pues están las 7 cabezas de los niños con el nombre de cada uno abajo de ellos. Y son blancas. Están esculpidas, sí, son blancas. Cada cabeza está en color blanco. Están esculpidas ahí la cabeza de los niños y es un tanto tétrico, la verdad, el monumento. Y así lo mezclas con la historia, con el lugar, cómo se dieron los hechos, pues sí está un poquito interesante el lugar. Y la placa, lo que dice el monumento, les voy a leer lo que dice textualmente el monumento, que fue parte de lo que les compartíamos en la introducción. Entonces la placa del monumento dice esto:
Niños, vuestro paso por la vida fue efímero, pero vuestro recuerdo será eterno. A muy temprana edad os sorprendió la muerte, pero con vuestra inmolación obtuvisteis la inmortalidad de los mártires. Esta construcción se realizó con donativos de personas de todas las clases sociales y con la valiosa cooperación del constructor y director, señor ingeniero Óscar A. Martínez, jefe de la Junta Local de Caminos, Comité Pro Monumento a los Niños Víctimas en el kilómetro 21, por el respeto a la vida humana. Eso es lo que dice la Fíjate que de hecho la gente que a lo mejor venga, no sé, a vacacionar o por motivos laborales y que no conozcan la historia, sí está el monumento, sí está tétrico. O sea, sobre sí todo está... de noche, ¿no? Que ves ahí las cabezas. Ahorita como está blanco con las luces de los carros, ves lo Se ven primero las que siete brilla, las 7 cabezas. cabezas ahí flotando de alguna forma. Sí está tétrico. Pues Pero bueno, y eso es la historia, eso es la cuestión histórica de cómo fue el accidente, más un poquito, realmente un fue el poquito accidente. de lo que pasó. Ahora, al día de hoy, pues como tú y yo recibimos historias distintas, pues también se cuentan muchas leyendas en ese lugar. Sí, Hay dos que principalmente son las más famosas o las más comunes en la cultura popular. La primera dice que a las 5 de la tarde, que fue la hora del accidente, algunas personas que están ahí escuchan cómo se reproduce el impacto, los ruidos de los fierros y los llantos de los niños, como si volviese a pasar el accidente. Eso pues lo dicen algunas personas. Y también hay testimonios de gente que va por la noche y dice que ahí en esa zona ve niños caminando o deambulando en las orillas de la carretera. Entonces, eso pues bueno, ya... o sea, sí es un accidente muy trágico y probablemente pues uno no sabe qué pueda suceder después de la muerte, de que si te quedas realmente como fue un cortón de vida, por así decirlo, ¿no? Esos niños que tenían pues tanto futuro por delante, es un cortón de vida y probablemente nosotros pasamos el otro día de noche y no vimos absolutamente nada. Tienes toda la razón, no vimos. Ni escuchamos. Nada más eso de que se va la señal, pero bueno, eso no tiene nada que ver con cosas paranormales. Con las cosas paranormales, pero pues sí, no vimos Fíjate nada. Que también, bueno, la escuela, como te digo, cada año todavía rinde honores a ellos. Y el año pasado, que se cumplieron 80 años, se hizo una ceremonia ahí con bastantes invitados en la zona del accidente. Fueron directivos de la escuela, a lo mejor todavía familiares que viven de los niños que fallecieron. Y es también común, el otro día que fui con mi mamá y con una de mis tías, que fuimos también ahí de día, ese día no era de noche, llegamos ahí porque una de mis tías no lo conocía, y llegué, le platiqué la historia y fuimos a ver el monumento, y había muchos juguetes. Ahí como que la gente hoy les lleva... Como ofrendas. Había juguetes, había velas también, obviamente. Había trompos, había carritos, había ositos de peluche. Y luego más porque acaba de pasar el Día de Muertos y el Día de los Angelitos, ¿no? Me supongo que también por eso van y les llevan. Entonces, pues aunque ya pasaron, te digo, más de 80 años, pues sigue vivo el recuerdo de la gente. A lo mejor la familia, a lo mejor gente que pasa y pues sabe que ahí murieron niños y les deja algún recuerdo, un juguete, un dulce, una paleta, una veladora para recordarlos. Pues sí. Fíjate, ahora que menciono eso de recordar a los difuntos, me acordé de una historia, una costumbre que yo creo que ahorita ya no existe. Yo creo que ya ni en el rancho existe. A ver si te tocó a ti. Yo me acuerdo cuando estábamos en el rancho, en el lugar donde falleció una persona por cualquier motivo que la hubiesen matado o que se murió o algo, siempre que pasabas por ahí... ¿Te persinabas? No, bueno, sí te persinabas, pero dejabas una piedra. No. ¿No te tocó? O sea, sí me tocó ver mucho, por ejemplo, más bien cuando eran accidentes así automovilísticos o algo, que hacían que una crucecita y ahí la ponían. Y sí la llegué a ver, pero no, nunca me tocó el hecho de que, pasemos y dejamos una piedra. Pregúntale a tu mamá, verás, porque en el rancho, en las moras, incluso había montones le decían, un montón de piedra un montón de piedra tal, ya muy grandes, porque tenías la costumbre, vas a pasar por ahí caminando. ¿Ves cuando vas caminando? Pues en aquel tiempo todo el mundo caminábamos para todo. Cuando ibas caminando, antes de llegar ya sabías, agarrabas una piedra, te la llevabas y la colocabas. Aunque ni conocieras a la persona difunta. Yo lo hacía, ni siquiera sabía quién era, pero pues así te lo indicaban. Era como que una forma de guardar respeto a la persona, porque en ese lugar había fallecido una persona. ¿Quién sabe si en otras partes de aquí de México o nomás allá para nuestro rancho se haga eso de que muere alguien y le hacen una crucecita? Yo creo que sí. Bueno, al menos aquí en el país es muy común. Desafortunadamente vas por la carretera manejando y te encuentras
cruces, cruces en muchísimas partes del camino, sobre todo en zonas de curvas. No solo cruces, capillitas. les hacen capillitas y todo, sí, Eso sí me ha tocado ver. Tenemos una prima que no la voy a ventanear, pero a veces que vamos manejando al rancho o así, que me acompaña, me dice que se tiene que ir persinando en cada cruz. Y ahí va, que vamos avanzando. Y hay 3, 4 persines en cada una de ellas. Pero pues son costumbres de recordar, vamos. El monumento se hizo con ese afán de recordar a los niños, igual que todos los monumentos o cruces o capillitas que se colocan donde fallece la gente a lo largo de las carreteras, lo mismo, el montón de piedras. Todo está con el afán de recordar y de cierta forma presentar un respeto a la vida de esa persona, incluso aunque ni siquiera la conozcas, como bien dices tú. Bueno, yo creo que ya para este episodio ya queda muy claro que nosotros somos creyentes, ¿no? Sí. Y sí, eso de persinarse, sí. Incluso no solo cuando ves cruces de gente que se murió, sino cuando ves algún santo o alguna imagen de una virgen. Bueno, yo ahí sí no. Tiende uno a tener esa costumbre de persinarse. Sí no. Ya es que yo soy medio particular con esas cosas, pero bueno. Bueno, no, yo tampoco, porque yo no soy creyente, pero no soy una persona que vaya mucho a misa y oraciones y eso, no, pero me ha tocado ver que hay gente que se persina, incluso hasta ver ándale, ajá. Pues es que es parte de las tradiciones que todo el mundo vimos, que todo el mundo heredamos, ¿no? Así es. Y insisto, es una forma de presentar respeto a la muerte. Otra vez aquí hablamos mucho de muerte, de muridos. Pero pues en realidad. Pues bueno, hasta aquí la historia de las 7 cabecitas, así fue algo diferente de lo que conocías tú. Últimamente, sí, y yo no tenía idea de que esa fuera la historia, te digo, yo conocía la historia del camión y de que se los llevó la cabeza. Y yo creo que la gran mayoría de la gente se quedó con esa historia, porque esa fue la que yo también recibí, entonces ojalá que tú que nos escuchas, pues también aprendas, si eres de aquí del estado o de la ciudad de Chihuahua, pues aprendas un poquito de la historia real, del cómo fue, yo creo que fomentan esa teoría el hecho de que el monumento tenga 7 cabezas, ¿no? Porque, sí. Tú lo ves, te cuentan la historia y te parece como muy lógico. Te hace todo el sentido, te hace muchísimo sentido. Exacto, pero entonces aquí nos ha contado César la verdad. Si ustedes ya lo sabían, pues déjenoslo en los comentarios. Vamos a estar como Mara Patricia Castañeda, tras la verdad de las anécdotas, ¿no? De las anécdotas. Y bueno, ya pero se termina el año, César. Ya casi. Ya estamos estamos a nada de Navidad, a nada de que se termine el año. Y pues, a ver cómo nos va en el 2021. Yo espero que muy bien, yo espero que podamos ir saliendo poquito a poquito de este virus que vino este año, pero que sí a darnos una buena zarandea. Sí vino a decir, oigan, a ver, como que anda muy acelerada la vida, como que todo anda muy así, vamos a hacer stop, alto, detente y a reflexionar. Sí, la verdad, sí estuvo. Y a reaprender muchas cosas. Pues sí, pero bueno, por el episodio de hoy yo creo que ya sería todo, no tenemos más que decir, más que agradecerles. Como todos los capítulos, les agradecemos inmensamente a la gente que nos escucha, a los que están ahí pendientes, que incluso nos escriben para decirnos que ya están esperando, cuando dividimos los episodios en 2 partes, que ya nos dicen, oigan, estamos esperando la segunda parte. De verdad sentimos muy bonito y sentimos mucha felicidad, mucho agradecimiento por el recibimiento que hemos tenido, la verdad, es muy grato. Pues ahí vamos poquito a poquito. Poquito a poquito, paquito en paqueta. Dicen. Pasito a pasito. Suave, suavecito. Ahora no fui yo el cantante, mira qué bueno. Pero así es, les deseamos que tengan estos últimos días del año, que lo pasen bien, que estén haciendo pues lo que ustedes quieren, lo que les gusta, para que cerremos este año de la mejor manera. Y nosotros, yo creo que no es el último episodio, ¿no? Todavía nos queda. Todavía ando por ahí algo. Todavía tenemos algo más y bueno, pues sería todo. Gracias y saludos a todos que nos siguen. Abrazos, bendiciones. Los queremos. Cuídense mucho, les mandamos un gran abrazo y ya se la saben. Si les gusta, nos recomiendan con sus amigos. Y si no les gusta, nos recomiendan con los enemigos. Así es. Cuídense, un gran abrazo. Bye.